Repetiré, aunque seguramente ya fue grabado, lo que dije al iniciar la presentación anterior del libro, Jorge. A Jorge Fernández Sousa lo conocí a principios de los años 70, cuando él colaboraba con un asesor laboral y dirigente sindical yucateco, los dos son yucatecos, que era Dinamita, y el movimiento en ese momento era Dinamita también, y topó con el empresariado yucateco, ¿no? Restos de la casta divina. El resultado fue que Efraín Calderón Lara, el Charras, como se le decía, fue desollado, lo asesinaron desollándolo, ¿no? Y Jorge se quedó. Jorge se quedó en su lugar. Realmente se necesitaban pantalones, ¿no?, para quedarse después de ese momento. Y él luego hizo una carrera siempre ligada al movimiento social, pero bueno, se fue a Francia, estudió allí, fue magistrado, fue asesor del EZLN, hoy es parte del Tribunal Internacional de los Pueblos, y etcétera. Y este es su primer trabajo literario. Es una serie de cuentos cuyo título es La Reunión, por un motivo que preguntamos de entrada a Jorge: ¿por qué se llama La Reunión? Sí. Okay. Bien, muchas gracias por la invitación y por la publicación. Gracias a la brigada. Bueno, pues como dijo Belarmino ahorita, yo he estado fundamentalmente dedicado a cuestiones jurídico-sociales, organización social, de asesoría jurídica, en un principio sindical, luego campesina, luego he estado en algunos momentos importantes en esa parte del movimiento sindical muy fuerte que hubo en los años 70, aquí en la Ciudad de México, en Yucatán, que es mi estado natal. Luego, en fin, he colaborado, trabajé en dos tribunales, siempre trabajando con organizaciones sociales. Estuve, como también dijo Belarmino, en los diálogos de San Andrés. La gente más joven no se acordará o lo sabrá por las referencias de lecturas, de oídas. En los diálogos después de la sublevación zapatista del 94, los diálogos entre el gobierno y el EZLN, colaborando con la mediación, en fin, procurando algunos acuerdos para que la guerra no continuara. Y después he estado en ese tipo también de cuestiones, invitado afortunadamente a colaborar en algunos movimientos, más que movimientos, en algunos 1 o 2 tribunales internacionales ciudadanos. El último fue sobre los transgénicos, básicamente sobre Monsanto en La Haya. En fin, digo esto para dar una muy pequeñita introducción de mi ubicación, pero paralelamente, ya esto voy a lo que decía Belarmino de esta colección de cuentos. Paralelamente escribía relatos, algunos oportunistas, digamos, porque los escribía cuando pasaba algo que me parecía que merecía ser contado. Pongo 2 ejemplos que están en el libro. Los que son o somos ya de cierta edad recordarán un eclipse que hubo en el año de 1991, muy impresionante, porque a media mañana prácticamente se oscureció. Fueron 7 minutos de oscuridad, en los que inclusive las aves se recogieron en sus lugares donde pasaban las noches, destanteadas, porque de repente les cayó la noche a la mitad del día. Y hubo varios tipos de historias en torno a esa noche, como lo
comentamos en el título que lleva ese cuento, se llama La noche de en medio. Es la noche a la mitad del día que da lugar a, en el caso de este libro, da lugar a dos historias paralelas, a la historia de una pareja de amantes que nunca había podido pasar una noche juntos porque su amor era un amor prohibido y entonces nada más podían pasarlo de día, pero esa noche de en medio les permite poder estar juntos en una noche, aunque fuera nada más una noche de 7 minutos. Y paralelamente hay una historia de una persona que tiene que pagar una deuda bajo pena de muerte y le dan 3 noches de plazo para pagarla. Entonces pasan 2 noches y él consigue el dinero para pagarlo antes de que llegue la tercera noche o la segunda, ya no me acuerdo, pero le cae una noche inesperada. Entonces quien va a cumplir la sentencia, por así decirlo, le dice: pues se te acabó. Pero dice él: falta una noche. No falta una noche, ya llegó la noche. Entonces esa es una historia. Hay otra historia, para decir por qué el título de la reunión. Hay otra historia que tiene que ver con una idea, una suposición, un borrego, por así decirlo, que se soltó en 2012 de que el mundo se iba a acabar. No sé si alguien recuerda eso. Y la base para decir eso era supuestamente que los mayas habían escrito en alguna de sus estelas, de los textos en piedra, que habrían escrito que el mundo se terminaría en lo que para nuestro calendario era el 2012. Cosa falsa, como ya sabemos porque aquí estamos, cosa falsa. Realmente lo que los mayas señalaban era la terminación de un periodo calendárico. No señalaban que se acababa el mundo, sino que señalaban que se terminaba una época, por así decirlo. Por decirlo de alguna manera, como si señaláramos nosotros: en tal año cambiamos de siglo o en tal año cambiamos de milenio. Entonces, lo que los mayas dijeron en ese momento, hace muchos años, fue que en lo que para nosotros es el 2012 había un cambio de siglo, de era, de milenio, como queramos llamarlo en términos actuales, pero no que se acababa el mundo. Entonces una falsa interpretación fue que habían dicho que se acababa el mundo. Entonces con esa idea ubico una breve historia en Mérida de 2 parejas que se encuentran y que hablan de eso, y la que los sirve en la mesa, la mujer que es de la servidumbre, es una mujer maya, y entonces hay una actitud impertinente de uno de los integrantes de las 2 parejas que la está interrogando permanentemente sobre si, ya que ella era maya, si sabía que el mundo se iba a acabar, lo que evidentemente tenía una carga de racismo y una carga de impertinencia. Entonces menciono estas dos historias, pues, porque yo fui escribiendo los cuentos cuando tenía tiempo, cuando se me ocurría algo, y ya que tuve 10, 11 cuentos reunidos, entre ellos estaban los de estas 2 historias, y me pareció que esas 2 historias eran muy difíciles de transmitir si no se ubicaban en el tiempo, si no había alguna pequeña introducción, cosa que es muy difícil poner en un cuento. Si no habría alguna pequeña introducción sobre la época del eclipse y sobre la época de esta imaginación de que el mundo se iba a acabar. Entonces se me ocurrió, vamos a la pregunta sobre por qué el título de reunión, se me ocurrió crear una historia transversal, una historia que permitiera contar esas 2 historias más las otras 10 historias que están en el texto. Entonces
y que una historia transversal que, entre otras cosas, permitiera ubicar en el tiempo a la historia del eclipse y a la historia del fin del mundo. Entonces, me imaginé una reunión forzada de 4, 5, 6 personas, incluyendo al narrador, una reunión forzada en esta calle, en Reforma, por allá, sí, no, por allá, en fin, en un hotel en el que se tienen que refugiar porque hay una manifestación muy grande de obreros, campesinos, estudiantes, y a la vez hay una tormenta con lluvia, con viento muy fuerte. Entonces hay dos razones, una natural y otra social, que también es natural, que los obliga a refugiarse en el hotel, pero no adentro, sino afuera, pues porque es un hotel de lujo. Es un hotel de lujo, aunque con un apartado para encuentros clandestinos, digamos, amorosos, también de lujo. Digo, los encuentros algunos habrán sido de lujo y otros no, pero el lugar era de lujo. Entonces, la presencia de esas personas acurrucados en la entrada del hotel, guareciéndose de la manifestación y guareciéndose de la tormenta, no le gusta a la gente del hotel, porque pues dijeron como que afeaban la entrada del hotel y sobre todo como que podían ser incómodos para quien fueran a refugiarse amorosamente en una parte del hotel. Y entonces sale una especie de guarura a decirles que se vayan y amenazarlos. Entonces están asustados, ya a punto de irse, pero había ya llegado una persona, un joven, con una especie de presencia militar, por el tipo, no por el uniforme, sino por su físico, por su actitud, y que le pone el alto al que los amenaza y les pide que se vayan, y gracias a esa intervención de un joven que es que tiene la fuerza, pues la valentía, y que después veremos de dónde proviene, gracias a eso y a la amenaza que el joven hace hacia el hotel, hacia el guarura en primer lugar y hacia el hotel, la gente del hotel se ve obligada a permitirles, o prácticamente a pedirles que entren al hotel para que no afeen la entrada, a pedirles que entren al hotel, a proporcionarles un lugar muy cómodo, a ofrecerles bebidas y botanas y comida. Y entonces esa es la reunión. Esa es la reunión a la que se ven obligados, pero a la vez beneficiados por la intervención del joven que los ayuda, un poco menospreciándolos, a pesar de que los otros hay 2 o 3 intelectuales allá, pero el joven siempre los menosprecia, y es el joven al que le tienen que agradecer poder entrar al hotel, poder guarecerse, y en alguna medida le agradecen esa reunión que le da el título al libro. Lo que hace así es una serie de relatos, de cuentos, que están unidos por esta reunión. Y creo que sumas algunas historias, terminas sumando, construyendo otras historias a partir de este recurso, ¿no? Este recurso obliga a regresar siempre, o sea, que la historia sea contada y a regresar siempre al punto de reunión. Y esto se presta pues a muchas posibilidades, ¿no? ¿Qué tanto uso hiciste de esta posibilidad del regreso al punto de reunión? Sí, pues fue la posibilidad mayor, digamos, porque esa reunión
permite que las personas que se reúnen son 2 hombres, 2 mujeres, el tipo que les permite entrar, o sea, que les consigue el espacio, que con amenaza le consigue el espacio, y el narrador no alcanza a contar ninguna historia, pero las historias las van contando las otras personas y paralelamente, transversalmente, diríamos, el personaje que les permite la reunión es una especie de joven entre valiente y que puede estar vinculado a la delincuencia, pero al que en todo caso el guarura y desde luego la gerencia del hotel le tienen miedo y prefieren darle estas comodidades. Entonces la reunión permite que esas 4 personas vayan contando las diferentes historias. Por eso una cuenta la historia del eclipse, otra cuenta una historia que ahorita vamos a dar alguna idea de otras historias, y así van contando las historias, y a la vez entre historia e historia el personaje que les propició la reunión va dando ideas de su propia historia. Podemos ir viendo que es un joven que proviene de una familia de papá obrero, de mamá empleada de casas, y va dando una idea de lo que un obrero participando en una actividad sindical padece, y va dando una idea de lo que padece una mujer que trabaja para casas y de lo que sufren los hijos hijo e hijas de esa familia, y cómo eso lo obliga a una salida, lo lleva a una salida pues de una especie de delincuencia, pero que le permite tener una fuerza suficiente como para propiciar esa reunión. Entonces, la reunión, insisto, permite que cada quien narre una historia y luego vuelva a narrar y vaya a narrar las historias, y que a la vez, entre historia y historia, el personaje transversal cuente o dé datos de su historia también transversal. Esto es lo que es la utilización del recurso y lo que permite que las historias se vayan dando. ¿El orden de las historias es aleatorio o tiene un sentido? No, es totalmente aleatorio. Es totalmente aleatorio. Aparte de estas 2 historias, bueno, se empieza con la historia que ya les comenté del eclipse. Aparte de esa historia, además de esa historia que decíamos es la historia de una noche en medio del día, de manera totalmente aleatoria, cada uno de los personajes va contando, y tenemos después la historia, a ver si me acuerdo del orden, sí, la historia de un personaje en Yucatán que hace una especie de reto, por así decirlo, a un personaje mitológico que de la mitología, puede ser mitología maya o puede ser mitología mestiza, que es en esa mitología, como en otras mitologías, hay una mujer que últimamente se ha hablado más o menos del mito, una mujer que se llama la Ixtabay, que es una aparición, una mujer bella que se aparece en los caminos de la península, y cuya misión, digamos, es encantar, fascinar a los hombres y hacerlos perder la noción del tiempo
y llevarlos, no sé si por el mal camino o por el buen camino, o más bien ilusionarlos con que se los va a llevar por el buen camino, para que se pierdan y en unos casos mueran y en otros casos amanezcan o despierten en muy malas condiciones, pero prácticamente sin haberla alcanzado. O sea, hay una epígrafe en el cuento en ese cuento que dice de un autor yucateco que dice: la Ixtabay es la mujer que buscamos en todas las mujeres. Es por una parte la mujer inalcanzable, y por otra parte la mujer que embruja, y por otra parte la mujer que los hombres no saben a dónde los va a llevar, y que en todo caso yo diría que no la entienden. Entonces la historia es la de un personaje mestizo que de alguna manera reta, por así decirlo, a la Ixtabay, no se deja seducir con ella, aparentemente la derrota, pero después quién sabe qué pasa. Entonces es la historia entre un personaje más o menos de la actualidad, de los años 80, y ese personaje mitológico que es muy fuerte en la cultura yucateca, y como son fuertes otros personajes femeninos, bueno, luego masculinos, pero estamos hablando de personajes femeninos en diferentes culturas. Ese es otro de los relatos. Luego está, bueno, que ya decíamos, también ubicado en Yucatán, que decíamos de esta especie de cuadro que se da en torno a la falsedad que hubo de que el mundo se acababa y que gira alrededor de esas dos parejas que ya habíamos comentado y de la mujer que los atiende y a la que de manera racista uno de ellos quiere interrogar, y burlándose o pensando que se burlaba, quiere interrogar sobre si efectivamente ese pronto iba a ser el fin del mundo. La siguiente historia es la de un personaje. Es una historia quizás de las primeras que se me ocurrieron. La de un personaje que, habiendo participado en el ejército zapatista cuando era muy joven, después de la derrota del zapatismo se queda viviendo en la Ciudad de México, se desarrolla, hace una vida en una condición no de lo mejor, aunque consigue algún empleo, y en fin, desarrolla su vida, y entrado los años 70 se topa con una circunstancia urbana, porque él vive en una colonia en la Ciudad de México, pero que le recuerda su pasado de combatiente, de guerrillero zapatista. Una circunstancia que lo lleva a conocer indirectamente, pero se identifica en un momento con ellos, a unos jóvenes que evidentemente están en una actitud sospechosa y que son agredidos, digamos, por las fuerzas de la represión, que en los años 70, en los que hubo represión particularmente contra opciones armadas en varias partes del país, incluyendo la Ciudad de México, y entonces este personaje zapatista se encuentra en ese momento en la disyuntiva de qué hacer frente a la circunstancia en la que se encontraban los jóvenes de ser amenazados por quienes, no eran los mismos evidentemente, pero por quienes como poder representaban a los mismos que habían derrotado a su ejército en los años 10, antes, en todo caso en los años 10 y 20. No sé si, ¿sí? Bueno, si seguimos dando algunas ideas, la siguiente historia, bueno, recordemos que en cada historia hay un alto, cada historia
es interrumpida, por así decirlo, por lo que comenta el personaje que permite que la reunión se haga, y él hace algún comentario sobre la historia, hace algún comentario sobre su propia circunstancia, y después entra el siguiente narrador. Entonces, la siguiente narración se llama Red Social, y está hecha a partir de un personaje ya no muy joven, alrededor de 50 años, que es reacio a entrar a las redes sociales. Ahora ya ni los de 50, ni los de 60, ni los de 70, ni los de 90 pueden ser reacios porque no se quedan fuera de la vida, pero él todavía alcanza a ser reacio hasta que lo convencen de que entre a la red social, porque ahí estaba la vida. Entonces entra a la red social y poco a poco va curioseando hasta que se encuentra con un personaje femenino del que no tiene más datos en la red, no tiene ni retrato ni nada, no tiene más datos de que es un personaje más joven que él. Empieza a intercambiar, entonces se genera una relación, y él empieza a desesperarse para conocer al personaje. El personaje lo evade hasta que él le reclama y lo mandan a volar. Entonces todo eso es virtual, y entonces él empieza a hacer una indagatoria de cómo llegar al personaje real. Sin mucho éxito, se desespera, llega hasta abordar en el ridículo, porque recurre a un amigo que se da cuenta de que está desesperado, en fin, no lo encuentra, y termina por aceptar ir a una fiesta, como para, resignado a no encontrar a la persona, y tiene un encuentro probablemente inesperado en esa fiesta. Pero la historia fundamentalmente es de cómo se puede crear una situación virtual desesperante, sobre todo para una persona que es novata en la cuestión de las redes sociales. El siguiente relato tiene un poquito más que ver con, bueno, todos tienen de alguna manera que ver con la realidad. El siguiente relato surgió mucho más recientemente, a partir del último terremoto en la ciudad. Tuve conocimiento de una persona sumamente prepotente en su trabajo, como jefa que era, sumamente prepotente, pero que cuando tiembla, cuando viene el temblor, toda su prepotencia se va literalmente por tierra. Entonces ella se va por tierra, la prepotencia se va por tierra, entonces toda la gente que hace un papelón ante toda la gente a la que había estado humillando por tiempo, y claro, al final de la pasada el susto del terremoto, empieza a recuperar su prepotencia. Pero es un poco como un jalón de orejas de la naturaleza puede poner a la gente prepotente de rodillas, y como lamentablemente cuando no la aniquila completamente, entonces recupera la prepotencia. No sé si seguimos. ¿Sí? Bien. El siguiente es otro relato, siempre mediado por la intervención del personaje que permite la reunión. Es otro relato que se ubica también en el sureste, pero en el Caribe. ¿Qué es lo que ocurre cuando otra vez dos parejas de recursos altos se van a una especie de tour en el Caribe, salen en un yate, y ese yate es conducido por una persona mestiza, tirando a preponderantemente indígena de la región, y como uno de los personajes de los hombres de la pareja lo intenta maltratar, él se defiende y él hace lo
suficiente, de manera muy natural, de ser amable, de atender amablemente a las dos mujeres que son maltratadas, sobre todo una, maltratadas por los maridos, y cómo el personaje las atiende durante el viaje, les muestra las cosas que les puede mostrar durante el viaje, y después se despiden para que después, en la misma noche, ellas dos, siempre con esa actitud de menosprecio, de alejamiento de sus maridos, ellas caminan por la playa hasta llegar, un poco casualmente, si es que la casualidad existe, para llegar casualmente al pequeño muelle donde estaba el yate, y se animan a subir al muelle y se encuentran con el personaje que las había llevado al paseo esa noche, estando ellas dos sin sus maridos, que se habían quedado solos en sus ondas y habiéndolas menospreciado. La siguiente historia es algo que parecida, algo que conocí directamente, que lamentablemente pues puede ocurrir. Lo que pasa cuando una viuda joven no le queda más remedio que venir a la ciudad con su hijo y con su hija. Ella, la viuda, empieza a intentar rehacer la vida con un hombre que empieza a aprovecharse de la situación, de la condición de ella, se va instalando en la casa, y sobre todo tanto la hija como el hijo van resintiendo la situación hasta que llega un momento de tensión en el que el hijo, ante los desplantes del hombre y la especie de aceptación de la mamá, el hijo entonces reacciona con violencia, y la pregunta es que le da título al cuento, es ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Esa es la historia. La otra es, lamentablemente, una historia que se da mucho. Se llama Dos Madres. Esta es absolutamente real. Esta lo supe de una señora a la que conozco, pero lo supe por otra señora que me lo contó, lo que le había pasado a esa señora. Se llama Dos Madres porque una señora que también está en condiciones difíciles de vida, que tiene que trabajar en casas, trasladándose de su colonia lejana a colonias altamente, económicamente altas. ¿Cómo se ve obligada a que su hijo crezca en no las mejores condiciones? Hasta el momento en que, bueno, el hijo crece, ella se casa con otro hombre que atiende a los hijos de ellos dos, pero desatiende al hijo mayor. Entonces, como el hijo mayor crece solitario, digamos, introvertido, hasta que finalmente muere de manera natural, y cuando la señora va angustiada, adolorida a verlo, llega otra señora, esto es muy triste porque es de todos los días, llega otra señora a preguntar si ese que estaba ahí era realmente el hijo de la primera señora, porque quería constatar si no era el suyo, porque el suyo estaba desaparecido. Por eso de ahí es el título de Dos Madres. La siguiente historia tiene que ver con algo que, bueno, pasa mucho menos, pero que se ocurre, digo, o sea, mucha gente se le ocurre, ¿qué pasa en una pareja cuando uno de los dos
ya está harto de estar en la pareja y piensa que no quiere hacer sufrir a la otra o al otro, no quiere hacerlo sufrir yéndose o terminando con la relación, y piensa que para no hacerlo sufrir, lo mejor es que ya no se quede el otro en este mundo. La manera de que no sufra es diciéndole, pues para que no sufras ya te vas del mundo. Entonces, ¿cómo en este caso el hombre va maquinando cómo acabar con el sufrimiento de la mujer o cómo evitarle a la mujer el sufrimiento para poder quedarse con la otra? No recuerdo ahorita, pero me acuerdo que cuando se me ocurrió la historia, chequé y hay una o dos historias de esas, inclusive antiguas, de hombres, pero también de mujeres que para evitar el sufrimiento de la pareja mejor la matan y dicen, pues ya así no va a sufrir por mi abandono, soy tan importante que si la abandono va a sufrir muchísimo, entonces mejor que se muera para evitar el sufrimiento. Entonces, esa es la historia, es esa, cómo se orienta el hombre a hacer eso, con una salida un tanto inesperada, pero les puedo adelantar que no la mata. Es lo único que puedo decir, pero hay una salida inesperada. La última de las historias antes del final es de dos muchachas jóvenes de secundaria, a punto de entrar a la prepa, una de las cuales tiene un abuelo, vive con sus papás, tiene un abuelo, y la otra se hace tan de la familia que le empieza a llamar al abuelo sin que realmente fuera su abuelo. Entonces establecen una comunicación, una relación casi de nieta-abuelo, y desde luego las dos son grandes amigas entre ellas, y con el paso del tiempo, en unos pocos años, pues el abuelo ya era un hombre mayor, el hombre se va deteriorando hasta un momento en el que por su estado de salud, ya estando en una especie de fase terminal, se ve obligado a ir a refugiarse a casa de su nieta, pues de los papás de la nieta, que es su nieta, y ahí tienen una última reflexión con las dos muchachas, particularmente con Azucena, que era la nieta, por así decirlo, la nieta no biológica, pues la amiga íntima de la nieta. El cuento es narrado por la nieta biológica, por la amiga de Azucena, y la nieta, esta nieta que narra el cuento, habla de su amiga y del abuelo, por eso el cuento se llama Azucena y el abuelo. Y finalmente hay una parte de cierre de los cuentos en la que se describe cómo termina la reunión, cuáles son los cambios que ha habido en las personas y en la comunicación entre ellas y con el joven de botas y de chamarra que les permitió la reunión. Entonces, cómo termina la reunión y cómo se hace la despedida de todos y del narrador principal de toda la reunión y que le va dando paso a los diferentes cuentos. Eso es. Voluntaria o involuntariamente, no sé, lo que consigue Jorge así es dar un reflejo de la sociedad en la que vive, ¿no? Y ahí sus historias están coladas por situaciones que no están siendo contadas del todo, ¿no? Están sugeridas, o ambientes. Y a mí me parece que
que tanto por el tipo de vida que llevó Jorge, ¿no? Y que ya describimos de manera somera, ¿no? O sea, como por su trabajo como magistrado, en el que ve casos verdaderamente terribles, ¿no? Hay una sabiduría y una muestra de qué tan rudo, ¿no? Es esto que llamamos México en las últimas décadas, ¿no? Sí, pero hay una intención o es o no de dar este panorama. No hubo la intención, no hubo la intención, fue saliendo, porque le vuelvo a comentar, decía, son cuentos de alguna manera oportunistas que se van ocurriendo con algunas circunstancias, otros que se van ocurriendo porque se oye alguna historia o porque se conoce directamente la historia, pero no había la intención de, digamos, premeditada, de dar un panorama de la situación actual ni de la sociedad mexicana. Creo que se fue dando a partir de cómo se fue construyendo, se fue dando también en alguna medida azarosa, aunque también repito, hay gente que no cree en el azar, pero fue dando sí de manera casual. Como los cuentos fueron siendo construidos en momentos muy diferentes, por eso es que me vi obligado, no sé si para bien o no, pero me vi obligado a hacer esa historia transversal. En el caso de los dos cuentos que comenté primero, el del eclipse y el del el fin del mundo, los hice en momentos diferentes y no sé si equivocadamente o no, percibí que contarlos así, solos, aislados, como que les iba a faltar alguna introducción, lo que decía yo al principio. Entonces, pues, ni modo que uno introduzca un cuento y lo explique antes. Entonces por eso se me ocurrió la historia transversal. Pero ya haciendo la historia transversal, ahí sí un poco por lo que dices, haciendo la historia transversal, como la manera de explicar la actitud de un personaje violento, que es el salvador de los que están refugiados en el hotel, porque tiene la capacidad para enfrentarse al gorura y para enfrentarse al poder del hotel. La historia me fue, o sea, explicar la historia o el trasfondo de ese personaje me llevó a algo que conocemos tú y yo bien, y bueno, Paloma y Paco, que era la vida sindical. O sea, sobre todo en los años 70, pero no solamente. Esa historia se sigue pasando. ¿Qué es lo que ocurre cuando un grupo de trabajadores piensa que se puede organizar, que puede hacer un sindicato, que pueden lograr mejores condiciones laborales, que pueden enfrentarse al patrón, eventualmente al gobierno? En aquellos años, pero creo que sigue diciendo ahorita, que en las manifestaciones decían charro y gobierno y patrón son el mismo cabrón. Entonces me remití a esa condición sin explicarla mucho, pero como una condición que tras un fracaso de un movimiento huelguístico que crea frustración en los trabajadores, el hijo de ese fracaso, o uno de los hijos de ese fracaso, puede convertirse en una persona con las características de esa persona que salva a los que estaban refugiados en la entrada del hotel y que estaban a punto de ser echados a las inclemencias del tiempo y a las inclemencias de los enfrentamientos entre policías y manifestantes. Porque ese es otro factor. La manifestación de las que les hablé al principio no es una manifestación que esté avanzando pacíficamente, sino que es una manifestación que choca con las fuerzas de la policía, y por tanto lo que hay frente a los que están refugiados en el hotel es una cuestión de
tormenta de tipo natural y una cuestión de enfrentamientos entre policías y manifestantes. Entonces, el personaje que los salva, que les permite refugiarse en el hotel y no quedar ni a merced de la lluvia, ni a merced de los golpes entre manifestantes y policías, ese personaje es hijo de una frustración, de un movimiento huelguístico, evidentemente de algunos años atrás. Bueno, nos queda más o menos un cuarto de hora para dar oportunidad a que ustedes comenten o pregunten. Y nada más un apunte ahí, pues, Charo, gobierno y patrón, el mismo cabrón, pues, no, se puede hablar en cualquier sector, ¿no? Y en la ciudad y en el campo. Y el hotel da la impresión que es Charo, gobierno y patrón, o sea, es una representación del poder, ¿no? Consciente o inconscientemente es una representación del poder. Bueno, ¿te parece que demos un tiempo para ver si hay intervenciones o preguntas? ¿Sí? Sí, claro. Bien, está abierto el micrófono para ustedes. Sí. El caballero dijo que fue magistrado. ¿Me podría decir de cuándo a cuándo fue? Ya me levanté. ¿De cuándo a cuándo fue su...? ¿Te puedes acercar el micrófono? Es para que pueda quedar en el video, por favor, gracias. Hola, buenas tardes. A ver, ahora sí. Usted comentó que era magistrado. ¿Podría decirme de qué a qué año ejerció como magistrado? Este es su libro Reunión, ¿no? Sí. Bien, gracias. Gracias. Sí, yo fui magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que ahora se llama Tribunal de Justicia Administrativa. Inicié en 2002 y concluí en 2017. Estuve 16 años como magistrado. ¿Alguien más? A los que le pagamos, por favor, por hacer preguntas, no les vamos. ¿Cómo escogiste a los... quiénes son los 4 personajes bueno, no centrales, pues, ¿no? Que juntas en la reunión? ¿Quiénes son? Ahí me vi obligado a escogerlos a partir de que me vi, desde mi punto de vista, obligado a hacer la historia transversal. O sea, si hubieran podido presentar los cuentos sin historia transversal, insisto, hice la historia transversal para darle introducción a 2 de los cuentos y luego esa historia transversal le dio introducción a los 12 relatos. Entonces, cuando se me ocurrió hacerlo de esa manera, pues tuve que crear personajes que narraran. Entonces, para hacer una especie de equidad de género, escogí 2 hombres, 2 mujeres. Finalmente no quedó tan equidad de género porque el que propicia la reunión es un hombre. Entonces, pero eso fue, por eso, digamos, introduje o preparé esos 4 personajes, porque tenía que tener a alguien que fuera narrando los cuentos. Estamos también haciendo un poco de tiempo porque la cola para la firma del libro anterior está larga y entonces Jorge va a tener que firmar también el suyo, ¿no? Quiéralo o no. ¿Una pregunta, algún comentario? Por segunda vez. Sí. Ahorita te paso el varo que... Sí, claro. Espera. Bueno, Rodrigo Arenas, mucho gusto. Comentabas sobre una historia que se convierte, bueno, anécdotas que se convierten en parte de la historia de tu libro, sobre una relación de novios donde ambos ya están hartos. Mi pregunta es, ¿cómo tú tocas este tema que en estos tiempos se ha convertido un poco tabú por las cuestiones que estamos viviendo, tal vez los movimientos que se han generado últimamente? ¿Cómo tú percibes esto? ¿Cómo tú ves esa perspectiva? ¿Y cómo tú
te sientes al escribir sobre esta historia? Digo, porque es interesante cómo se toca ese punto tan, digamos, sensible. Sí, en este caso no eran novios, eso es importante, eran esposos. Eso le da una característica distinta. Para empezar, eso le da una característica distinta, no sé si entiendo bien, pero a la idea que manejas, ¿no? Son hombre y mujer, mujer y hombre, que están formalmente casados, que viven una vida que se va convirtiendo, o que la han convertido en una vida tediosa, y que en principio es el hombre el que tiene una relación paralela que lo lleva a pensar en la posibilidad de no hacer sufrir a su esposa por la vía de sacarla de este mundo, para no decir por la vía de matarla, suena. Tiene más bien, yendo a tu pregunta, que ver con esas historias tradicionales, con esas relaciones tradicionales, que con relaciones, ¿qué podríamos decir? Pues menos tradicionales, quizás que se construyen con más cuidado o con más apertura, porque efectivamente, como bien dices, lo que ocurre ahora es que bueno, no en todos los casos, no se puede generalizar, pero en muchos casos las relaciones de pareja son más controvertidas, son más cuidadosas, en fin. Ahora, es una buena pregunta, porque no sé hasta dónde se puede decir que esa cuestión del cuestionamiento, pues, de las relaciones, si entendí bien tu pregunta, de las relaciones de pareja es de ahora. Yo creo que ahora tiene otro carácter, pero de alguna manera siempre ha existido. No en toda la sociedad, no sé en qué porcentaje, pero los conflictos, los asegúnes, los acuerdos y desacuerdos de las parejas, o de los triángulos, o de los tríos, o de lo que se quiera, ahora tienen un giro, pero antes también existían y los giros eran otros. Por eso esta cuestión de los abandonos, y de pensar en que un abandono puede ser muy cruel y que es preferible la muerte al abandono, no, se puede haber dado hace algunos años, pero no sería raro que se diera inclusive ahora. No sé si se puede. Sí, ¿alguien más? Mientras le damos la segunda llamada a Lorena Ampie, que ya está firmando el libro. No, la segunda, falta la tercera. Por cierto, les pasaron una tablita donde les pedimos que se apunten. Bueno, para los frecuentes a las ferias de la brigada, saben que es para que llevemos un registro, ¿no? Y no piensen que nos lo robamos, el libro. Pero no nos hablaste cuáles son esos 4 personajes. ¿Perdón? ¿Esos 4 personajes cuáles son? No, los 4 personajes que narran, ¿a eso te refieres? No, son, son 2, una mujer y un hombre no tan jóvenes. No doy mayores elementos más que una pequeña descripción de cada uno, que podemos suponer que son personajes, la mujer y el hombre mayor. Bueno, la mujer podemos suponer que es un personaje de algún nivel por su comportamiento intelectual, quizás el hombre medio, digamos, me parece que los 4 como clase medieros, el hombre mayor como una especie de bon vivant, de hombre que poquito de mundo, no así el super wow, pero más o menos. Y los otros 2 son más jóvenes, la mujer quizás también un tanto aspirante a colocarse como
como una universitaria, ya habían terminado, porque no es una estudiante, sino es una mujer. Y el hombre joven también, de nivel medio. No describo mayormente las características de esos 4 personajes, sus características un poco sí, pero no su pertenencia, ni su origen, ni a qué estrictamente se dedica, sino nada más lo que puede pasar si nos encontramos en, no sé, en un restaurante, en una cantina, a algunas personas, a un hombre, a una mujer, y cruzamos algunas palabras sin interrogarlo sobre su vida, sin que nos interrogue sobre la nuestra, sino nada más cruzamos algunas palabras que nos dan una idea de cómo son las personas, nada más. Bien. Bueno, damos por terminado para... sí, y queremos, nos falta una sola cosa, la foto final en la que ustedes se levantan el libro, el autor baja, levanta el libro y tomamos la foto tradicional de la brigada. Esa no es para registro, es para registro nuestro, ¿no? Yo tengo uno. Sí. Sí.